yo vine la primera charla, la inaugural, que hablamos de la historia del peronismo, y yo les dije que iba a lo que había dicho, lo iba a tratar de escribir, y lo volcamos, efectivamente, en esto, que cuando termine, un poquito más para que me suba y le haga eso, porque tiene la mesa. cuando termine la charla de hoy, cada uno de ustedes se lleva un ejemplar. La idea es que esta segunda charla, que es más complicada, ya lo voy a explicitar más, también la vuelque en una cartilla, por así decirlo, doctrinaria. Y si alguno de los otros profesores o compañeros o expositores pueden hacer lo mismo, después al final podemos hacer una suerte de índice o una mejora y nos queda como un libro de capacitación, de actualización, de historia del peronismo, de socialización, etc. Me tomé el trabajo por la idea, y le hice una diagramación bastante interesante porque va con algunas fotos, con algunos llamaditos y notas a pie de página que hacen bastante amena su lectura. Y al final, porque las mencionamos y no las dijimos, hicimos un apéndice con las 20 verdades del peronismo, que es bueno tenerlas para, bueno, porque a veces o no las conocemos o nos olvidamos o a veces refrescamos, nunca está mal un poquito leer el peronismo. Bueno. Vamos a hablar hoy de la Constitución del 49. Así está señalada en la historia. No le decimos la Constitución argentina. En la resistencia peronista se empezó a llamar la Constitución del 49. Y muchos le decimos la Constitución peronista. Porque este documento, la Constitución del 49, se convirtió, o de hecho, o de derecho fue, como el más alto grado de explicitación, de contar al mundo cuáles eran las reglas de juego de la Argentina a partir de la aparición del peronismo. A algunos de los nuestros dijo alguna vez, en la Constitución del 49 está la sangre, el sudor y las lágrimas hechas en realizaciones después de los trabajadores argentinos. De los trabajadores argentinos. Y es un monumento jurídico, político, institucional que describe la revolución social realizada por el peronismo en ese momento histórico. De eso vamos a hablar. ¿Qué es una constitución? Acá voy a hacer de cuenta, y discúlpenme, que somos un público heterogéneo con distintas formaciones. Muchos capaz que nunca saben intuitivamente o empíricamente de qué se trata de la Constitución, y vamos a tratar de usar un lenguaje para que todos vamos entendiendo lo que estamos explicando o contando, con el mismo lenguaje. ¿Qué entendemos por una Constitución? Una Constitución, y este es un primer aproximación al tema. Una Constitución es como
cuando el Estado se estaba organizando, cuando llegó el punto de organizarse, cuando está empezando y en un momento dado se organizó. Y eso es una constitución. Una constitución es las reglas de juego del Estado entre sí, cómo se maneja, cómo es lo del Estado, derechos y atribuciones del ciudadano frente al Estado. El Estado frente al ciudadano, cómo se coordinan, qué es esto de adentro de las divisiones de poderes, atribuciones y funciones. Todo eso es una constitución. La Argentina, la Constitución argentina, comenzó obviamente un día después, empezó a formarse la Argentina un día después del 25 de mayo, mucho más después de la Asamblea del año 13, muchísimo más y ahí con mucha fuerza después de la Declaración de la Independencia, del cual cumplimos ahora 200 años Argentina. Y ahí comenzaron los intentos. Ese mismo Congreso que declara la independencia intenta darse una constitución, porque sabíamos que había que dictar una constitución donde estaban las reglas de juego del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se organiza? ¿Cuáles son deberes y atribuciones de los poderes? ¿Qué es una Corte Suprema? ¿Qué atribuciones tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo? Los derechos de los ciudadanos. ¿Y por qué teníamos nosotros esto que organizarnos así y todo esto? ¿De dónde sabían? ¿De dónde lo sacaban? Bueno, muchísimo por lo que había llegado como una cosa novedosa, impresionantemente novedosa, que había conmovido al mundo, no solo americano, sino europeo, que era la revolución, la independencia de los Estados Unidos, que se habían dictado una constitución. Para nosotros eso era muy fuerte, que en América, que la mirábamos como un continente nuevo, se hubiera dictado una constitución. Bueno, entonces empezamos. Los primeros intentos fueron el año 19, que fracasó, una constitución unitaria que no fue aceptada. Después el año 25-26, de nuevo, fue rechazada, no fue aceptada. Y se llega a la batalla de Caseros, donde triunfa Urquiza sobre Rosas, un 2 de febrero del año 1852. Unos meses después, el 31 de mayo, se firma el Acuerdo de San Nicolás. San Nicolás es un pueblo de la provincia de Santa Fe, y ahí se dicta provincia de Buenos Aires, y se decide que va a ser en Santa Fe la convención, y que se debe reunir. Y esto acaba de caer Rosas, están todas las provincias con esta novedad o situación especial que está viviendo el país, y firman y adhieren al Pacto de San Nicolás, y los voy a nombrar porque es interesante por otro concepto que viene después. Bueno, Entre Ríos y Catamarca firma junto a José de Urquiza. Por provincia de Buenos Aires, Vicente López y Plata. Después había que ratificarlo, y la provincia de Buenos Aires, que firmó, después no lo ratificó, o sea que quedó afuera. Tenemos Entre Ríos y Catamarca. Por la provincia de Corrientes firma Benjamín Virasoro. Por la provincia de Santa Fe, Domingo Crespo. Pablo Pascual Segura por Mendoza. Nazario de Navides por la provincia de San Juan. Pablo Lucero por la provincia de San Luis. Manuel Taboada por la provincia de Santiago del Estero. Celedonia Gutiérrez por Tucumán. Manuel Vicente Bustos por La Rioja. Después adhieren Salta, Jujuy y Córdoba. Nombré todas estas provincias porque en épocas de cuando pasan cosas en la Argentina, hay que recordarles a muchos que estas que he nombrado son las provincias fundadoras de la República Argentina. Y las voy a nombrar de nuevo.
fundamos la República Argentina, los pueblos de las provincias de Entre Ríos, Catamarca, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Salta, Jujuy y Córdoba. ¿Qué propone el Acuerdo San Nicolás? Propone dos cosas fundamentales, que son dictar una constitución y el procedimiento para dictar la constitución. Piensen que nada de esto estaba, había todo esfuerzo y todos, parecido ahora, todos los tiempos porque somos argentinos y es parte de nuestro ADN, todos pensábamos distinto, con procedimientos distintos y todos queríamos que apareciera la partecita nuestra y por ahí no teníamos muchas ganas de coordinar. Dictar una constitución y el procedimiento. El procedimiento iba a ser la Asamblea Constituyente con diputados elegidos por las legislaturas locales por el procedimiento que cada legislatura tuviera para elegir diputados. Y acá viene algo que molestó después, que todos éramos iguales y que la cantidad de representantes era la misma cantidad. Procedimiento clarito, firmado por todos los que nombramos. Y el segundo tema era designar como director provisorio de la Confederación Argentina a Justo José de Urquiza. Y bueno, la provincia de Buenos Aires dice, nosotros si no se reúne en Buenos Aires no nos gusta, si los números de representantes son iguales no nos gusta, si no nos garantizan los derechos sobre el puerto no nos gusta, y estando Urquiza tampoco nos gusta. Y Buenos Aires no participa. A partir de ahí, vamos a ver qué pasa. Se va a dictar la Constitución y Buenos Aires queda afuera. Afuera. No entra. Bueno, se dicta la Constitución el 1 de mayo del 53, que no es que sea 1 de mayo el Día del Trabajador, eso fue después. Fue una casualidad que fuera 1 de mayo, ese día se dicta la Constitución. Y Buenos Aires no entra. Después se van a producir la batalla de Cepeda y de Pavón, y Buenos Aires va a entrar y va a sumarse en la reforma del año 60. 7 años después. Bueno, esta es la Constitución. Acá voy a hablar algo porque es importante saberlo. Esta Constitución del 53, que aún perdura, con las modificaciones hechas que terminan con la del 94, pero es que es la misma base, que aún perdura, fue hecha sin debate. Y hay quien dijo que la Constitución argentina es el ejército de Urquiza. Porque efectivamente, desde que se estaba adoptando la Constitución, Urquiza estaba afuera como director provisorio. Todos los días venían a decirle cuál había sido el avance, con el ejército parado ahí frente a los constituyentes. Cuando van a dictar la Constitución, esos días cercanos al 1 de mayo, dicen, bueno, ya tenemos organizado, vamos a tardar como un mes en los debates. ¿Los qué? Estoy exagerando, dice Urquiza, los debates. No, votenla, no hay debate. Así se hizo la Constitución. Y perdura. Bueno, vino lo de Buenos Aires, se encuentra Buenos Aires, y esa Constitución dura y nos manejamos los argentinos con la Constitución del 53. Cuestionamos estas cosas, que la historia, que hay que ver, pero se empezó a formar la Argentina y es lo que tenemos. Esta Argentina, que nuestra Constitución es esa, nacida así en el año 53, con las reformas que vienen después. Lo que tenemos. Pero viene el siglo XX.
Y el siglo XX marca las luchas sociales. Y nos damos cuenta por las luchas sociales que hay toda una clase social, hay toda una revolución, la justicia social, que es lo que vimos en la clase pasada que tuvimos conmigo, que la Constitución no tiene respuesta. Entonces comenzó en el mundo intelectual a plantearse la necesidad de modificar la Constitución porque algo no andaba, no funcionaba. Esto lo cuento porque es importante cuando vayamos a la Constitución del 49, que todos plantearon como que no había necesidad. Cuando efectivamente, aún antes del peronismo, por este problema de las luchas sociales, ya se estaba planteando la necesidad de una reforma constitucional. Lo habían planteado el propio radicalismo, con sus intelectuales y por supuesto otros. Y se había producido golpe de Estado, como el del año 30, que significaba que algo no estaba funcionando. El 17 de octubre nace el peronismo y comienza una revolución social en la Argentina. Y claro, es tan novedoso, tan fuerte, tan inmensamente importante, y hay tal ausencia de esos derechos en la Constitución que se plantea la necesidad de la reforma. La necesidad de la reforma. Y bueno, acá el radicalismo dice que la declaración de la necesidad debía ser con 2/3 de ambas cámaras, por lo que el número de ambas cámaras de diputados y senadores, 2/3, y el peronismo empezó a plantear que eran 2/3 de los presentes, y como no estaba escrito eso, hubo una tremenda discusión. Lo cierto que se llama a la reforma constitucional y el radicalismo a regañadientes se presenta, pero bueno, el triunfo peronista es absolutamente abrumador y comienzan los días de la reforma. Bueno, acá voy a parar y voy a hacer una especie de poquito de teoría constitucional. Discúlpenme, pero me parece importante para que nos demos cuenta el nivel que tiene esta Constitución del 49 y de lo que estamos hablando, que es bastante importante. Conceptos de Constitución. Ahora vuelvo sobre lo que pensé al principio. ¿Cuáles son los conceptos de Constitución? Conceptos de Constitución hay miles. Impresionante la cantidad de conceptos. Todos hablan que son las reglas de juego del Estado, el grupo de normas jurídicas, bueno, dictadas por una asamblea constituyente, la cristalización del pacto social. Alguien dijo, un traje que no puede quedar grande en el cuerpo social ni puede quedar chico, tiene que quedar justo. Otro dice que la Constitución es el proceso histórico de formación de las grandes reglas de juego. Otro dice que debe ser un acto único. Bueno, y así hay miles y miles de conceptos, cientos de conceptos. Y conceptos, imagínense las ideologías que hay, cada una dibuja un concepto y cada partido político tiene el suyo y cada constitucionalista el suyo, y en esta sala cada uno de nosotros debe tener una mirada distinta sobre qué piensa que es Constitución. Y fíjense que yo dije uno que poco conocido. La Constitución argentina, alguien dijo que es el ejército de Urquiza ese día, que imponía todas las condiciones. Es el ejército de Urquiza. Y no está desacertada la definición. Bueno, pero apareció un señor que por casualidad vino a parar a la Argentina. Y es un intelectual, no creo que poco lo voy a conocer acá, pero yo lo voy a presentar. Se llama Manuel García Pelayo. García Pelayo nació, por acá lo tengo, 23 de mayo de 1909 en Zamora, España. Y falleció a los 81 años en Caracas, Venezuela. Participó de la Guerra Civil
española del bando republicano. Y recién logró la libertad porque estuvo preso un enorme tiempo, en el año 41, y al poco tiempo se viene a México y termina en la Argentina. Y en la Argentina tiene la nacionalidad argentina también. Y es profesor de la Universidad de Buenos Aires y, bueno, un genio. Después vuelve a España y lo hacen miembro del Tribunal, de la Corte Suprema Española, del Tribunal Supremo Español. Y él escribió mucho sobre derecho constitucional comparado. Pero tiene un artículo que no hay constitucionalista que no lo tenga en cuenta, donde habla de los conceptos de constitución. Y él hizo una tipología de los conceptos de constitución. Dijo, todos los conceptos que hay de constitución, hay muchos de ellos que tienen características similares, marcan una naturaleza común. Son como un tipo de conceptos. Y clasificó entonces los conceptos de la Constitución en 3 tipos de conceptos. Yo los voy a sintetizar y vamos a ubicar ahí por qué la Constitución del 49 es lo que es y por qué generó tanto cuestionamiento o luchas. Dijo García Pelayo, un concepto es el racional normativo. Dice que hay muchos conceptos de constitución que coinciden en que la constitución debe ser como una ley. Debe ser dictada de una sola vez. Debe ser dictada por un poder superior al de todos los días, un poder constituyente, que se reúne y hace un acto jurídico racional dictado por una sola vez. Y debe contener necesariamente la división de poderes. Y debe contener necesariamente los derechos civiles y los derechos humanos. Lindo concepto. Muy bueno. Concepto que prácticamente es el que predomina en el mundo y es el que predomina en lo que se conoce desde el siglo XIX a la fecha como la corriente constitucionalista. Y está incorporado también en esto lo que se conoce en el derecho como la pirámide jurídica. Todo esto lo voy a tratar de hacer fácil, lo voy a explicar varias veces hasta que... La pirámide jurídica surge de un caso en Estados Unidos, Madison versus Marbury, donde se establece que hay leyes que están por encima de todo. Y esto es la Constitución. Y está dentro de este concepto racional normativo. La Constitución es la ley suprema. No hay por encima. Y de lo que se desprende de la Constitución van haciendo los órganos y van haciendo leyes inferiores. Y todo eso nosotros lo tenemos en el artículo 31 de la Constitución, que dice, esta Constitución, las leyes que reglamentan su ejercicio y pone al lado, y los tratados internacionales son la ley suprema de la Argentina, de la nación. Bueno, todo esto, división de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, coordinación de poderes, funciones, república, límites, alcance, periodicidad de funciones, transparencia, todo esto es lo que debe tener una constitución racional normativa. Bueno, lo de república, porque hay muchas monarquías republicanas, bueno, sí, también pueden tener una constitución racional normativa. Otros conceptos de constitución es el concepto histórico tradicional, que dice otra cosa, dice las constituciones no que tienen que dictarse de una sola vez, son un proceso con el tiempo, se van formando con el tiempo, ni tienen por qué estar escritas, pueden ser no escritas, y se van formando con el tiempo, por un proceso que sería historicismo. Y el tercer concepto es un concepto sociológico, que dice la Constitución debe responder a la realidad del grupo social y de la relación de fuerza de los poderes
y el dibujo de este momento se debe traducir en la Constitución ahora para hacer las cosas de este momento y por el grupo social que esté dominando. Sería un concepto sociológico. Bueno. Concepto racional normativo, yo después se los voy a dar por escrito y los van a mirar ahora por ahí, pero es para que vamos viendo con los libros en la mano. Concepto racional normativo sería que la Constitución se dicta de una sola vez en forma racional y sistemática. Todo junto. El concepto histórico, la ideología del conservadorismo frente al liberalismo. Por ejemplo, la Constitución inglesa es una constitución histórico tradicional. No está escrita y tiene reglas de juego que se respetan con jerarquía constitucional. El que gana la elección pone al jefe de la bancada de diputados, es el primer ministro. Y la reina lo tiene que reconocer. Y las cosas vienen así siendo y nunca cambió esto. La Constitución inglesa no escrita dice, por ejemplo, el speaker, que viene a ser el presidente de la Cámara de Diputados, debe ser acordado entre los dos partidos antes de la elección. Antes. Y en esa circunscripción uninominal, el único que se presenta en la elección es la persona que va a ser el speaker, el presidente de la Cámara de Diputados. Nadie le disputa, todos votan a ese. Y esa persona tiene la obligación de cumplir con la regla de juego, que es que no hay diferencia entre los demás. Bueno, Constitución inglesa es una constitución dentro del concepto histórico de tradición. Y el concepto sociológico se relativiza la cultura, el derecho y la política a la situación social imperante. Bueno, la Constitución del 49, ¿cómo la vamos a ubicar? Dentro de este concepto. Son los días del 17 de octubre, son los días del peronismo victorioso, son los días de la enorme energía revolucionaria social del peronismo. Entonces, el peronismo anhela modificar la Constitución y hacerlo con todos. Y las luchas, los desencuentros, lo que fuere, hay un radicalismo o una oposición que se convierte o empieza a aparecer los géneros que va a ser antiperonismo en el no. Y bueno, y se gana la elección el peronismo y los días de la Constitución aparecen y el radicalismo se retira del recinto. Hace un discurso, dos discursos y se retiran del recinto. Y ahora queda la Convención Constituyente sin oposición, solo el peronismo. Y esto genera, bueno, hay mucha bronca de los dos lados, se está haciendo como un esfuerzo muy grande para que la oposición no ayude, y la oposición se siente agredida por esto supuestamente, y se comienza a escribir o a transformar la Constitución del 49. Antes de analizarla, el peronismo tuvo tres personajes importantísimos en la historia intelectual, cultural, política del peronismo, que participaron en la Constitución del 49. Algunos siguieron participando, otros no, pero son reconocidos entre los próceres o los grandes intelectuales del peronismo. Me refiero casi con emoción a la figura de don Arturo Sampaio, uno de los grandes próceres intelectuales y realizadores de la Constitución del 49. Arturo Sampaio.
Arturo Sampay nació en Concordia, Entre Ríos, el 28 de junio de 1911 y falleció en La Plata a los 65 años en 1977. Residió prácticamente toda su vida en La Plata, donde fue profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Político y de Filosofía del Derecho, que era lo que realmente él hacía, realizaba con más pasión y estudiaba. Participó en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, pero la Universidad de La Plata fue su alma mater. En el año 32 escribió su tesis doctoral, La crisis del Estado de Derecho liberal burgués. Fue constituyente y se lo conoce como el gran mentor de los derechos económicos, sobre todo de la Constitución del 49, y se le adjudica a él, de su pluma y letra, la redacción del artículo 40 de la Constitución del 49, que después lo vamos a leer y lo vamos a transcribir para que lo tengamos bien presente, porque vamos a entender muchísimo la realidad argentina y la historia argentina con ese artículo 40 que va a tener la Constitución del 49. Fue propuesto como miembro conjuez de la Corte Suprema por el gobierno de Héctor José Campo. El otro prócer de la Constitución del 49 es don Ítalo Argentino Luder, que fue presidente provisional del Senado y alcanzó unos días estuvo reemplazando a Isabel Martínez de Perón. Fue senador de la Nación, ministro de Defensa de la Nación, candidato a presidente de la Nación, y nació un 31 de diciembre del 16 en Santa Fe, Rafaela, y murió el 25 de mayo del 2008 a los 91 años en Buenos Aires, Argentina. Su alma mater fue la Universidad Nacional del Litoral. Y el tercer personaje así de alto nivel intelectual fue don Pablo Antonio Ramela, sanjuanino, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 73-76 y fue depuesto por la dictadura en el 76 como miembro de la Corte, y participó, tiene muchos libros escritos, y participó también en la Constitución del 49. Entonces dejo con esto, y a muchos más, ¿no es cierto?, a cada uno de los constituyentes del 49, un homenaje, porque realmente hicieron una obra maestra. Participó muchísimo, por supuesto, con las orientaciones que siempre daba el presidente Perón. Participó, esto lo sé por tradición oral, en algunas cláusulas la propia señora Eva Perón, como vamos a ver su impronta en la Constitución del 49 cuando veamos algunas descripciones. Y participaron, por supuesto, los bloques, el pensamiento de John William Cook, entre otros, y a cada uno de ellos un homenaje. La Constitución del 49, miren el contexto: una revolución social, un dejarlo solo al peronismo, un no querer la oposición participar, un victimizarse de la oposición, y un peronismo que frente a eso como que le dan toda la cancha libre a hacer lo que quiere. Y entonces tal vez es una exageración este detalle, pero este detalle no puede enturbiar el resto. Se le agregó al preámbulo una palabrita brava.
dice el preámbulo, termina el preámbulo, no son los representantes del pueblo de la nación argentina. El preámbulo es una norma no operativa, es como un plan de gobierno por los tiempos. Esto es los gobiernos que queremos en la Argentina. Para todos los hombres del mundo, son todas declaraciones muy bonitas, muy excelentes y mucho grandes. Y esa constitución, en ese estado, el peronismo le agrega la decisión irrevocable, así, irrevocable, innecesario en un preámbulo, que es un plan de gobierno por los tiempos, pero es como una provocación con todo esto que estaba pasando. La decisión irrevocable. ¿Y qué pone después? Una cosa maravillosa, pero eso de irrevocable es innecesario. Miren la palabra a veces cómo provoca. Y eso, de una patria socialmente justa, políticamente libre e independientemente soberana. Justa, libre y soberana, ¿no? Políticamente soberana. Pero dice irrevocable. Y eso causó una irritación, se victimizaron. Si hubiera estado en el radicalismo, esa frase no hubiera aparecido y lo demás se hubiera podido poner. A veces la historia los desencuentros, pero esto es más provocado porque el peronismo es como que estaba parado en la cancha haciendo una revolución social que tenía derecho a hacerla porque tenía un pueblo atrás que lo estaba apoyando. Después, la Constitución del 49 no tiene más artículos que la otra y va modificando algunas cosas que las voy a decir muy sintéticamente. Voy a detener solo en el 40. Por ejemplo, en la forma de gobierno y declaraciones políticas, en el artículo 15 no se reconocen organizaciones que atenten contra la democracia o la libertad. Condiciona la libertad de navegación de los ríos que la misma no resulte contraria a la seguridad y bienestar nacional. Esta declaración de la libertad libre navegabilidad de los ríos argentinos fue una incorporación que se hizo después de la guerra de la Triple Alianza, a pedido de Mitre y a pedido de los ingleses. Entonces, para evitar el contrabando, se puso esto, siempre y cuando se naveguen libremente, pero que no perjudiquen a la Argentina. Una ley para reprimir a aquellos que pretenden suprimir la Constitución por la violencia. Se elimina el juicio por jurado, que estaba en la Constitución del 53. Entre los derechos y deberes y garantías se agrega el derecho de reunión. La prohibición de las diferencias raciales. Ya está en el 49. Miren qué interesante. Incluye el habeas corpus, regula la inmigración y el derecho a la nacionalización de los extranjeros. Y después vienen ahora estos derechos que son los que el peronismo quería poner necesariamente, que son los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Este era el motivo de la cuestión política. Acá, en este capítulo, el concepto de revolución social del peronismo excede a lo que conocemos hoy a la actividad sindical. Va más allá. La actividad sindical se refiere al sindicato, al trabajador. Acá va más allá. Al trabajador en la situación de empleo. Una asociación que vela por los derechos del trabajador. Cuando veamos los derechos sociales, el peronismo va mucho más allá. Y eso está bien. Está bien que el sindicato tenga ese marco y está bien que la revolución social lo exceda, es más. Por eso nosotros en el peronismo decimos que la columna vertebral son los trabajadores. La columna vertebral. Pero no es todo.
Están los hombres y mujeres que trabajan, aunque no estén en un sindicato, que trabajan. Lo que hace cada uno de nosotros, que trabaja. Los hombres y mujeres que construyen la patria. Los hombres y mujeres que participan y que quieren una patria mejor. Y todo esto que ahora voy a leer, le damos rango constitucional, que no lo tenía. Y que ahora nos parece fácil, pero en ese momento piense que hay ausencia absoluta de esto. Derecho de trabajar. Derecho a una retribución justa. Derecho a la capacitación. ¿Se acuerdan del plan de inclusión? Derecho a condiciones dignas de trabajo. Derecho a la preservación de la salud. Derecho al bienestar, a la calidad de vida, a que no te den un tarifazo. Esto lo agregué. Derecho a la protección de su familia. Derecho al mejoramiento económico. ¿Saben lo que es el derecho al mejoramiento económico? Lo primero que lo puso fue la Constitución del 49. Es el derecho al progreso, que no es un derecho de los empresarios. El derecho al progreso es un derecho de los pueblos, es un derecho de los estados, es un derecho de la Argentina, es un derecho de la provincia de San Luis, es un derecho de los municipios y es un derecho de cada uno de nosotros. Tiene derecho al progreso, que significa que vamos a luchar porque cada día sea mejor, tengamos mejor y más calidad de vida. Esto tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. Acá están los sindicatos. Ahora mismo derecho de la familia. Acá viene el primero, el derecho de la igualdad entre el hombre y la mujer. Constitución del 49. Acá está la mano de Vita. Igualdad jurídica de los cónyuges frente a la patria potestad. Igualdad jurídica de los cónyuges frente a la patria potestad. El marido era dueño de todo, manejaba todo y a su vez la patria potestad sobre los hijos. Acá aparece la igualdad. Mujer y hombre en igualdad de condiciones. El bien de familia que incorpora el peronismo es declarar, por ejemplo, que usted anota su casa como bien de familia y no puede estar sujeta a embargo a ningún tipo de acción judicial sobre la vivienda de la familia. Y esto para la mujer es maravilloso, porque si el marido sale a la noche a timbiar todas las noches y termina firmando un pagaré, le embargan la casa y pierde todo porque se puso a jugar a la ruleta a la noche, por ejemplo. Entonces, la gran seguridad de la familia se anota como bien de familia, que aún hoy se puede hacer porque esa ley está todavía. Hay que anotar las viviendas familiares como bien de familia. Como bien de familia. Pero mismo, Constitución del 49. Atención de la madre e hijo a cargo del Estado. El Estado tiene que hacer cargo de la atención de la madre y el hijo, que son todos los derechos a la salud, al nacimiento, todo esto que ahora parece que un juez no hay cunas y se usan las cunas, se usan cajas de zapatos como cunas. Y por otro lado hay un juez que ha ordenado quemar 200.000 cunas. Está pasando hoy. Bueno.
Derechos de la ancianidad. Derecho a la asistencia, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al vestido, derecho al cuidado de la salud física, derecho al cuidado de la salud moral, derecho al esparcimiento y derecho al trabajo. Derecho a la tranquilidad. Y miren derecho al respeto a los viejos. Constitución del 49, de la educación y la cultura. Establece a la familia como la entidad responsable. El Estado y las instituciones de enseñanza colaboran. Enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Creación de escuelas rurales. Servicio de orientación profesional. Autonomía universitaria. Ubicación de la universidad como centro del desarrollo de las regiones. Yo me acuerdo que siendo senador me puse a leer este tema, lo busqué y encontré en Perón una persona que puso gran acento en la Universidad Nacional de Cuyo, de cuya universidad se desprendió la hoy Universidad Nacional de San Luis. Y Perón vivió en Mendoza y seguro que le puso especial cariño. Esa universidad había sido creada en los años 37, pero nunca se había terminado de instrumentar. Y fue el peronismo el que la puso en marcha, la puso de pie, la hizo arrancar. Y una de las primeras cosas que puso en esa universidad son las cátedras de estudios regionales, donde cada universidad debía tener una cátedra de estudios regionales para preocuparse por el progreso científico, cultural de cada región. Y eso se abandonó. Cuando yo me pregunto a veces, nosotros que estamos rodeados de tantas universidades, ¿cuántos trabajos tenemos científicos sobre la minería de San Luis? Y uno invoca, se tiene que ir a Germán Abel Ayerman en el siglo XIX. ¿Y cómo? Si tenemos una universidad en San Luis que tendría que tener su cátedra de estudios regionales, ¿por qué no vamos a tener los trabajos sobre la minería, sobre los recursos naturales de San Luis? Me pregunto, ¿por qué no hay ningún trabajo de economía? Preguntándose los científicos sobre cómo es esto que San Luis funciona y las demás provincias no funcionan. ¿Cuál es el secreto que tenemos nosotros? No hay ningún trabajo. Los trabajos que se han hecho sobre esto están hechos fuera del país por otras universidades. Y así podemos preguntarnos muchísimas cosas que necesitaríamos saber y que las universidades nos ayuden. Este momento es distinto. En este momento San Luis ha logrado una cantidad enorme de universidades gracias al trabajo nuestro, de nuestros compañeros, de nuestros legisladores, de los senadores, diputados nacionales. Y también el cambio que se está produciendo en todos los responsables de las comisiones universitarias que están empezando a preocuparse por este aspecto y que la universidad y la región trabajen juntos, coordinadamente, como se soñaba en la Constitución del 49, como soñaban nuestros fundadores, Juan Domingo Perón, como soñaban nuestros fundadores, los personajes que nombré hoy, Arturo Sampay, Ramela, Ítalo López, que lo escribieron en esta Constitución. Es tan bueno leerla, mirarla, que aprendemos cosas y cada vez que uno la ve le encuentra algo nuevo y distinto. Creación de escuelas rurales, autonomía universitaria, protección estatal para las ciencias y el arte.
la investigación a cargo de las academias, becas para todos los niveles, protección estatal del patrimonio cultural de la nación. Y acá viene la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Estos artículos se lo adjudican directamente a don Arturo Sampaio, que es un cambio radical. Radical quiere decir profundo, no radical del partido político. Un cambio muy fuerte, revolucionario, importante en las reglas de juego y en el manejo de la economía y la facultad. Facultad del Estado para intervenir en la economía y monopolizar ciertas actividades. Comercio exterior, función irrenunciable del Estado. El comercio exterior. Vieron todo el problema de las retenciones, las hojas. Comercio exterior irrenunciable del Estado. Minerales y fuentes de energía, propiedad inalienable de la nación. Servicios públicos, función irrenunciable del Estado. Pautas para fijar el precio en las expropiaciones, sobre todo a las empresas multinacionales, sobre todo a lo que había pasado o va a pasar después con los ferrocarriles. Ahí en las definiciones de por qué debería intervenir el Estado, hay un concepto filosófico que está en la Constitución del 49. Dice, el Estado debe intervenir para liberar al hombre, la mujer, el ciudadano, liberarlo, nunca para oprimir. Este concepto está. Este concepto es de la Constitución del 49. Qué bonito un Estado que busque liberarnos y no un Estado que busque pisotearnos, pisarnos, humillarnos. Después se reforma, que esto es lo que algunos adjudicaban a la Constitución del 49, que era la reelección del cargo del presidente. Y acá se establece el voto directo para diputados y senadores y presidentes, extiende el mandato del diputado de 4 a 6 años, acorta el mandato del senador a 6 años, dictado los códigos, bueno, y puede ser reelecto el presidente. Ahora les voy a leer. No hace falta que después lo buscan ustedes, es largo, pero yo después se los voy a dar anotado y leo esto y prácticamente termino. Esto es casi, para los peronistas, el artículo 40, la Constitución del 49, es una bandera. Este artículo que voy a leer es una bandera y es el que provocó la revolución de la clase dominante en la Argentina. Lo que provocó que de ninguna manera le iban a aceptar y la forma como lo plantearon después. Dice, la organización de la riqueza, artículo 40, Constitución del 49, y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. No sé si hay una constitución más radicalmente social que la que expresa este artículo 40. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinadas actividades en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales, asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.
Esto que hemos tenido nosotros, este acuerdo que terminó firmándose con el Banco Superviel, donde se van a revisar muchas cosas, entre ellas la forma como se manejaban los créditos de los empleos públicos o los adelantos de sueldo, que se convertían en vez de adelanto de sueldo, un préstamo con intereses que no correspondían, etcétera, etcétera. Tiene una inspiración en este artículo 40, la actitud del Estado de San Luis frente a los capitales financieros. Que escuchen a San Luis los que están decidiendo las tarifas sobre el gas. Así dice el artículo 40. Escuchen a San Luis. Y digo además, escuchen el artículo 40. Así dice el artículo 40. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en sus productos, que se convendrá con las provincias argentinas. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallarán en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubiesen amortizado durante el lapso cumplido del otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegrantes del capital invertido. Reintegración del capital invertido. Bueno, este es el artículo 40. Hago una... La Constitución del 49 se convirtió en una constitución de la que llamamos sociológicas. Un grupo social en la Argentina que se llamaba peronismo estaba produciendo una revolución. Y como no encontró acuerdo, comprensión en otro sector social que era la clase dominante, produjo los hechos necesarios para consagrar esta revolución, que se tradujeron en la Constitución del 49, que no fueron comprendidos, que se produjo una lucha, que después se desplazó del poder, pero esta es la razón por la que se dictó la Constitución del 49, absolutamente justificable en el tiempo. Podemos tal vez que podamos reconocer algo en alguna forma, pero en el contenido, en los tiempos que se vivían, en la revolución social, en los principios que se escribieron, es absolutamente justificable. Y esto la pone en estos conceptos que vimos de Constitución entre los llamados Constitución sociológicas, que es un concepto o una constitución que se impone en un momento determinado por la necesidad de un grupo social que emerge de lo más profundo de la patria y que se llamó el 17 de octubre y el peronismo del poder. Y esto se produce el golpe de Estado del 55 y el 27 de abril del 56, cuando es derrocado, después entre ellos se pelean. Lonardi, que había alcanzado el primer lugar dentro de la dictadura, es desplazado por Aramburu. Y Aramburu dicta la siguiente norma. Por ello, el gobierno
Provisional de la Nación Argentina, en ejercicio de sus poderes revolucionarios, proclama con fuerza obligatoria declarar vigente la Constitución Nacional sancionada en el 53 y exclusión de la del 49. El Gobierno Provisional de la Nación ajustará su acción a la Constitución que se declara vigente por el artículo 1 en tanto y cuanto no se oponga a los fines de la revolución. O sea, que para ello tampoco vale la del 53. Y declaran ser vigentes las constituciones provinciales anteriores al régimen de puesto, así se decía del peronismo, régimen de puesto. Bueno, firma Aramburu y Roca. Acá viene una sutileza. Las constituciones deben dictarse por un órgano constituyente, una constituyente, que es un órgano especial, que es una convocatoria especial, que tiene mayorías especiales, que el pueblo vota y se elige. Y eso es mediante un mecanismo complicado, especialmente complicado, para que todos los días no se esté reformando como una ley común. Una ley común se reforma por un procedimiento, que es complicado, pero el de la Constitución es más complicado. Y es muy difícil llegar a ese punto. Bueno, se llega a la Constitución del 49, se dicta y viene un golpe militar. Desplazan y por una proclama, un decreto firmado por un dictador, se cae la Constitución del 49, la dejan caer. Y pasan los años y vienen otros gobiernos. Por eso siempre nosotros los peronistas dijimos que los gobiernos hasta la tercera presidencia de Perón, durante 18 años fueron gobiernos pseudo-constitucionales, porque no puede haber un gobierno constitucional y democrático con un peronismo proscripto y basado en una constitución que no es la Constitución argentina. La Constitución argentina es, en ese momento histórico, la Constitución de 1949. Entonces, ¿qué hacen? Porque esto nadie lo puede soportar, ningún jurista serio puede bancarse esto. Entonces inventan un subterfugio. Llama el dictador, no el órgano que tiene que ser el Parlamento. El dictador llama a una constituyente. Y se produce la constituyente en el 57, donde los propios radicales se retiran del recinto, la mayoría de ellos, por lo menos una mayoría. Y van a poner en vigencia la del 53 y no van a decir nada sobre los derechos sociales. Y aparecen algunos radicales, y ahí está la figura de Moisés Levenson, un radical de Junín, provincia de Buenos Aires, donde es la Tona y la Marita, Junín, provincia de Buenos Aires, y algunos de ustedes puede ser también. Dice, pero pongan los derechos sociales también. Y ahí agregan el artículo 14 bis, que es el que está en la Constitución, se ha dejado, donde estarían algunos de los derechos sociales de la Constitución del 49. De todas maneras, el tiempo ha hecho que ese 14 bis sea una suerte de tibio reconocimiento a las luchas del 17 de octubre. Durante toda la resistencia peronista, que es de lo que voy a hablar la última charla, el peronismo levantó las banderas del retorno inmediato del general Perón, el levantamiento de la proscripción al peronismo, a sus banderas, a su marcha, a sus símbolos, la
restablecimiento o la recuperación, la devolución del cadáver de la señora Eva Perón. Esos días de esta revolución llamada libertadora, se robó el cadáver de la señora Eva Perón, lo ultrajó, lo sacó del país. Una situación absolutamente siniestra de agravio enorme al pueblo peronista, a la señora y a la historia argentina. Tremendo agravio. Y estas eran las cosas que pedía la resistencia peronista, y una de ellas era el restablecimiento de la Constitución de 1949. Esas eran las banderas, por supuesto, que están expresadas en los documentos, que algún día vamos a repartir o leer, o que pueden buscarlos, que son Huerta Grande, entre otros. Los grandes documentos de la Secretaría de los Argentinos, grandes documentos de la historia del peronismo, donde han y prácticamente en todos lados terminaban las proclamas, los pedidos del peronismo con un Perón o muerte, o la patria dejará de ser colonia, o la bandera flameará sobre su ruina. Esta era, y desde estas reivindicaciones estaba el pedido de la Constitución del 49. Nos tocó, y esto está, lo pueden leer en Wikipedia, lo que pasa es que omite algunos nombres. Me tocó, siendo senador, que el doctor Alfonsín quería la reelección y buscaba cómo modificar la Constitución nacional. Y no lograba, tampoco lograba que el radicalismo le diera el aval tan fácil. Y bueno, entre ese peronismo expectante, que no participaba, por supuesto, del interno radical, se nos ocurrió en el Senado de la Nación, y lo hicimos en mi despacho, y eso sí lo redacté personalmente, le vamos a dar una posibilidad de reelección a Alfonsín. Vamos a poner, por una ley de la Nación, invalidar la proclama de Aramburu, el llamado de Aramburu a la constituyente, y de hecho restablecer la Constitución del 49. Y por supuesto, se lo llevo a firmar a don Vicente Leonidas Savi, que era el presidente del bloque senador en ese momento, y le cuento esto y me dice, nomás Savi entendió todo, y me dice, Alberto, ¿por qué no le llevamos al doctor Alfonsín este proyecto? Yo quiero ver la cara que pone, dice don Vicente Savi. Claro, la cara que pone cuando lea que tiene la reelección, pero tiene que poner en vigencia la Constitución del 49. No era buena la cara que iba a poner. Pero bueno, esto es el significado de la Constitución del 49, y por eso decimos que pertenece al tipo de constituciones sociológicas y que ha sido el más alto y grande nivel alcanzado en la lucha social de la Argentina, y ha sido una norma madre de la historia argentina, y siempre que leerla. En la historia social de la Argentina, en la historia del peronismo, en la historia del peronismo invicto de San Luis, en la historia nuestra, tenemos que decir algo así, como gloria eterna a los constituyentes del 49, a don Arturo Zampal, Pablo Famela, Ítalo Lugo, Juan Domingo Perón, Eva Perón, el secretario general de la CGT, Espejo, que era otro de los constituyentes y luchadores por los derechos sociales. Después vino el voto femenino, y vinieron también la nacionalización de los ferrocarriles, y muchísimas glorias más en la historia del peronismo. Ahora, cuando ustedes, antes de irse, le van a dar o pidan el cuaderno de militancia, le llamaría yo, y me voy a esto que dije hoy, lo traje bastante ordenado,
Espero que haya sonado así, porque de ahí quiero desprender la otra cartilla donde le voy a agregar más texto de la Convención del 49, pero de todas maneras la pueden copiar y pegar en la internet y leerla porque es una muy buena obra. Muchas gracias.